Ahora mismo acabamos de ver salir a la última tripulación participante en esta tercera bandera femenina de Traineras Ayuntamiento de Colindres, que está ubicada en la Liga ET femenina. I must confess, when I wear this dress, I feel like dancing the whole night with you. And when I do, I feel so happy, I'm stuck on you. 'Cause you are the one I could see having fun with, not just for the night, but for the rest of my life. You are the one I could never be done with. I want you tonight and for the rest of my life. You are so dreamy, feel like I'm in the movies. I feel so happy, I'm stuck on you. La primera tripulación femenina de Arcos Colindres ya ha realizado bien la cebada con 6.46. Y ha realizado la primera y única cebada, la tripulación de la Purdy, también realizando un tiempo de 6.46. Decimos que las dos primeras tripulaciones han marcado el mismo tiempo. Arcos Colindres hacía 6.46 y la Purdy 6.46 también. También ha realizado la primera maniobra la tripulación Lea Artibay y ha realizado un tiempo de 6.35. La siguiente tripulación debería ser Hernani. Tiempo para Hernani 6.27. Ya se está acercando la tripulación de Kaiku. I'm still feeling the rain fall, bouncing off my skin. How long do I have to wait for the sun to shine? Tiempo tomado la tripulación de Kaiku, la maniobra ha sido de 6.15. Sondeo que ha realizado un tiempo de 6.20. La siguiente tripulación sería la Dostogilá, la que ve la única maniobra en balizas exteriores.
Luego hizo la maniobra en Belice Exterior y hizo 6.09. Hasta ahora el mejor crono de todas las tripulaciones que han realizado la maniobra. Les falta Ibaica y Donostiarra, las dos últimas tripulaciones de esta primera tanda de la tercera bandera femenina de traineras Ayuntamiento de Colindres. En Belices Exteriores, Ibaica realizada al mismo tiempo que Deusto, 6.09. Solo falta la tripulación de Donostiarra en realizar la última maniobra de esta tanda de la categoría femenino traineras Ayuntamiento de Colindres, la tercera edición, que está encuadrada en la Liga PT femenino del año 2018. La última trainera de Donostiarra realizaba la maniobra con un tiempo de 6.08. Side waiting for me, waiting for love, waiting for the same old dreamer on the other side, hoping that no matter how far. Ya se ha terminado el recorrido de la tripulación local de Elcos Colindres. Mientras que también ha cruzado la línea meta Lea Artibay, y aquí llega la tripulación de Hernani. Los tiempos efectuados por la tripulación de Colindres, el tiempo final es 12:17. Lapurdi 12:16, Lea Artibay 12:01 y Kaiku Proucha Hernani 11:45. Kaiku 11:23. What you had, but just like
8 Deusto. Cuando solo queda de entrar la tripulación Donostiarra, mejor tiempo hasta ahora, Ibaica, 11-13. Donostiarra 11-12-68, por lo tanto mejor tiempo, ganador de la bandera, tercera bandera femenina de Traineras, Ayuntamiento de Colindres. Un aplauso para Tolosa, Tolosa que ha hecho el quinto lugar con un tiempo de 11-34. Solicitamos a la tripulación Donostiarra se acerque al barco donde se le ha entregada la bandera conmemorativa de esta tercera edición de Traineras Femenina Ayuntamiento de Colindres. Tripulación Donostiarra, por favor, acérquese a recoger la bandera ganadora de la prueba. Ni se les ve. Viene por ahí. Ibaica, que pasa ahora por el jurado con un tiempo, segunda posición con un tiempo de 11-12. Un aplauso para Ibaica. Cuando ya vemos que se aproxima la tripulación Donostiarra a retirar la bandera. Aplauso para Pelea Artibay, que hizo un séptimo lugar con un tiempo de 12-01. Cuando vemos a la tripulación Donostiarra acercarse al barco donde retirará la bandera conmemorativa de esta tercera edición de Traineras Femenina, Ayuntamiento de Colindres. Javier Inciera, alcalde del Ayuntamiento, le entregará la bandera a su patrona. Aplauso para Eusto Tecuni también, un gran esfuerzo y una gran temporada también este año. Un aplauso para ellas. Javier Inciera en este momento entregando la bandera de ganadora. Un aplauso para la tripulación Donostiarra, que además ha sido campeona de liga también. Solicitamos también, ya que el señor alcalde ha tenido bien entregar la bandera de esta edición, al delegado de Donostiarra le será entregado un trofeo conmemorativo también de vencedor de esta edición. Un aplauso.
si tiene a bien ahora entrar al muelle cuando queráis. A continuación daremos la salida a la tanda de playoff, que estará compuesta por Santoña y Camargo, y Guipuzcoanos, Ibaica y San Juan. En breves momentos, 5 minutos, por favor, para poder dar la salida. El orden: San Juan, al minuto Ibaica, a los 2 minutos Santoña y a los 3 minutos Camargo. Vayan aproximándose a la línea de salida para poder iniciar la competición. ¿Es la